Pretendo hacer una exposición, una conferencia, como de, vamos a ver si lo conseguimos, como de en torno a 30 minutos, para que después podamos tener coloquio, preguntas, respuestas y discusión. El título digamos, de las conferencias, del ciclo de conferencias y también de la que yo voy a pronunciar, se llama Ética y Política, que básicamente daría como para enfocarlo, como para enfocar la conferencia desde muchas ópticas diferentes. Yo me quiero centrar en el que entiendo que es el problema fundamental, el problema político, social y cultural fundamental en España, y por tanto lo que creo que deberían ser los temas de conversación, de discusión y las tareas que tendríamos que estar emprendiendo. Creo que el problema político, y empiezo fuerte, creo que el problema político fundamental en nuestro país no es que haya un gobierno más conservador o menos, no es que haya un poco más de corrupción o menos, no es que gane un partido que nos guste más o menos. Creo que el problema político fundamental en nuestro país, lo que amenaza el futuro de las generaciones venideras para las siguientes décadas, tiene que ver con que en nuestro país hoy en día no hay reglas. Se ha roto el acuerdo social y político que determinaba a qué teníamos derecho, cuáles eran las obligaciones de cada uno y qué papel desempeñábamos y qué creíamos que el futuro nos podía deparar. Que se hayan roto el conjunto de reglas que dotaban de un orden a nuestro país significa que hoy vivimos en un momento de profundo desorden y que, por tanto, pese a que en la discusión mediática lo normal sea que la discusión sea en torno a si se gira unos grados hacia la izquierda, si se gira unos grados a la derecha, si gana un partido, si gana otro, si se pelea uno o se pelea otro, qué declaraciones se cruzan o qué insultos se cruzan, tenemos que afrontar la discusión de qué transformaciones necesitamos partiendo de esa necesidad imperiosa. Y la necesidad imperiosa es reconstruir algún tipo de orden. Porque básicamente en las sociedades puede haber dos formas de organizarse. Cuando no hay orden, lo que se impone es la ley del más fuerte. La ausencia de reglas claras, de instituciones, de normas que tengan que cumplir todos, incluso aunque sean muy poderosos o tengan mucho dinero, la ausencia de reglas siempre se traduce por la ley del más fuerte. Por el contrario, el desarrollo de una sociedad con instituciones a la altura de sus necesidades, con un acuerdo social, económico y político a la altura de sus necesidades, siempre pasa necesariamente por sustituir la ley del más fuerte por la ley del más débil. El acuerdo en una sociedad que permita que nadie se quede atrás, que permita actualizar cuáles son las necesidades que tenemos como sociedad y cuáles son los medios institucionales, jurídicos, económicos que ponemos para afrontar esas necesidades. ¿Por qué digo que algo se ha roto? ¿Por qué digo que hoy no tenemos reglas y que tenemos un acuerdo social roto? Bueno, porque yo creo que, mal que bien, con insuficiencias, con dificultades, con muchas cosas pendientes, con cosas que se tenían que haber desarrollado más o que se podían haber desarrollado mejor, pero también con muchas cosas muy difíciles de imaginar en su momento, en nuestro país se hizo un acuerdo social y político en 1977 y 1978, que a mí me parece insuficiente en muchas cuestiones, pero que era un acuerdo, que establecía normas, reglas de convivencia, que establecía una carta de derechos y obligaciones. Creo que ese acuerdo se ha roto hoy ya no está vigente, y creo además que vivimos una situación paradójica en la que lo han roto aquellos que más se llenan la boca hablando de ese preciso acuerdo. ¿Por qué digo que se ha roto ese acuerdo social? En primer lugar, porque se ha roto algo que puede parecer que es intangible, que no se ve en ninguna ley, pero que es fundamental para la confianza, para la vida en sociedad, que es la confianza en el futuro. Se ha roto esa creencia de que las generaciones venideras van a vivir mejor que las generaciones anteriores. Se ha roto la posibilidad de que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres y nuestros abuelos nos dejen en herencia condiciones de vida un poco mejores que las que tuvieron ellos. Y por tanto se ha roto una cierta idea de progreso social. Pongo varios ejemplos. Hoy muchas familias han sobrevivido, han aguantado los años más duros de la crisis gracias a pensiones de los abuelos que quienes hoy están trabajando saben que no van a llegar a tener, o que tienen muy difícil llegar a tener. Hoy hay mucha gente que tiene 50 o 60 años y que disfruta de un convenio colectivo y sus hijos entran a trabajar con peores condiciones laborales de las que entraron ellos a trabajar. Hoy hay mucha gente
gente que se fue de casa a los 30, a los 35 años y que tiene hijos que tienen esa misma edad y que no se pueden ir de casa. Seguramente afrontamos, por primera vez en muchas décadas en España, la situación de que las generaciones actuales ya saben que si las cosas siguen como hasta ahora van a vivir peor de lo que vivieron los antecedentes. Y eso significa que se rompe una cierta línea de progreso social y también una línea de confianza en el futuro. La más importante de las cuales, permítame decirle, en mi opinión, tiene que ver con la garantía de un sistema de pensiones públicas que asegura que después de 40 o de 45 o 50 años trabajando, uno tiene derecho a una pensión que sin lujos le permite una vida pues sin penurias, sin miedo a qué pasará a final de mes. La quiebra, la amenaza sobre nuestro sistema de pensiones, que no tiene que ver con que haya más gente mayor, sino con que los salarios no han dejado de caer y los salarios de la gente que trabaja hoy tiene más dificultades para mantener las pensiones de la gente que hoy está en edad de jubilación, amenaza el sistema público de pensiones y por tanto amenaza la esperanza en el futuro que pueden tener las nuevas generaciones. Eso tiene un impacto que no es solo económico, que no es solo social, que es un impacto fundamentalmente emocional y psicológico sobre la confianza en el futuro de nuestra sociedad. Se ha roto la creencia, digamos, de una línea de progreso y de avance según la cual los sacrificios de la generación actual van a proveer de mejores condiciones de vida a la generación que venga después. En segundo lugar, se ha roto la confianza en las instituciones y en el equilibrio de poderes. Se ha roto la confianza en la independencia de la justicia, y se ha roto la creencia o la confianza en que las instituciones trabajen por el interés general. Me atrevo a decir que ni siquiera los votantes de los partidos políticos tradicionales, pese a que los siguen votando y tienen todo el derecho a hacerlo, faltaría más, ni siquiera ellos se llaman a engaño con respecto a que las instituciones tengan facilidad para trabajar por el interés general. Y esto no tiene nada que ver con personas buenas o malas. Tiene que ver con un procedimiento sistemático que ha ido poniendo las instituciones al servicio de quienes más dinero tenían. Gentes que sin la necesidad de presentarse a las elecciones conseguían sistemáticamente que el funcionamiento de las instituciones, las leyes y las políticas públicas funcionaran a su servicio. Mirad, hoy se está discutiendo, están empezando a llegar a los tribunales una parte de causas que tienen que ver con la posible financiación en negro del partido de gobierno. Nos equivocaríamos si pensamos que esto tiene que ver con un problema privado de un partido. Esto tiene que ver con un modelo determinado de gobierno, tiene que ver con un modelo de inversión y recogida de la rentabilidad. Había quien invertía en negro en las campañas electorales de determinados partidos, no porque fuera una ONG, sino porque esa inversión la recuperaba después en contratos de obra pública, en adjudicaciones de externalizaciones o en políticas hechas al servicio de intereses minoritarios, pero que tenían mucho dinero. El daño que eso ha producido no es un daño solo a los votantes de un partido, que es muy posible que muchos de ellos estén escandalizados. No es un daño solo al funcionamiento de una fuerza política. No es un daño solo moral de que, digamos, hayamos perdido dinero. Si queréis, no es un daño ni siquiera solo económico. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia estimaba en 48.000 millones de euros lo que se pierde por sobrecostes al año en España. Es decir, lo que pagamos de más por obras que no valen tanto. No les podría poner un ejemplo adecuado a donde estoy, pero les podría poner un ejemplo adecuado a mi ciudad. Las últimas radiales que se han construido en Madrid, cada kilómetro ha costado 300 veces más de lo que tenía que costar, hasta el punto tal de que cada kilómetro de autopista ha costado como cada kilómetro de construcción del Canal de Panamá. Eso no es un fallo, no es un error, es un sistema concreto de gobierno que hace que nuestro país sea menos competitivo porque pierde mucho dinero en los sobrecostes, en los sobresueldos, en un sistema mafioso que engrasa la relación entre un tipo determinado de economía y los partidos políticos y que hace que nuestro país sea menos competitivo. El problema, en todo caso, y este era el segundo acuerdo que creo que se ha roto, es ese acuerdo por el cual la gente confía en que las instituciones, si bien no funcionan igual para todos, funcionan para todos. Es verdad que otorgan sistemáticamente más recompensas a algunos, pero funcionan en general de modo satisfactorio para todos. Esa confianza en las instituciones hoy se refleja en que cuando a la gente le preguntan en las encuestas, la gente en España declara estar contenta y de acuerdo con la democracia, pero muy en desacuerdo con el funcionamiento institucional de nuestro país. Es decir, en nuestro país no tenemos una crisis de la democracia, no tenemos una crisis de los valores democráticos, no tenemos una crisis de la confianza popular y ciudadana en la democracia como sistema de organización. Tenemos una profunda fractura de la credibilidad de las instituciones. Y esta fractura de la credibilidad de las instituciones
No la hemos protagonizado quienes hemos dicho que algunas cosas funcionaban mal y debían ser corregidas. Las han protagonizado quienes han entendido que las instituciones, antes que un servicio público, eran un botín de reparto o un edificio privado del que hacer un uso patrimonial sistemático como si fueran propiedad privada. Como si la victoria en unas elecciones diera derecho a un uso privado de las instituciones públicas durante todo el tiempo que uno quisiera, como un cheque en blanco hasta los siguientes 4 años. El tercer acuerdo, o la tercera gran idea que se ha roto en nuestro país, tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con esa idea según la cual, incluso aunque el trabajo sea complicado, sea arduo, sea duro o esté escasamente pagado, la tenencia de un trabajo te garantiza una vida en condiciones dignas. Hoy en España hay un 14% de trabajadores pobres, que dicen las encuestas, y cada vez hay más gente que tiene que compatibilizar 2 o 3 trabajos, un trabajo en el que cobra por un número de horas y luego hace en negro el doble de horas, todo un conjunto de realidades laborales que han hecho que hoy tener un trabajo ya no sea garantía de, no digo de prosperidad, digo de una vida más o menos tranquila. A esto hay que sumarle que los retos del desarrollo tecnológico, de la robotización y de la economía digital hacen que vivamos una paradoja. Cada vez podemos producir más cosas con menos tiempo de trabajo humano invertido para producirlas, y eso no ha redundado en que la gente viva jornadas laborales más cortas, sino que el trabajo sea un bien más escaso. Así que el avance de la tecnología en muchos procesos productivos no genera más libertad, más horas libres o mejores salarios, sino que, como no lo estamos sabiendo encarar bien, como no hay un sistema de gobierno planificado para ello, lo que genera es más escasez del trabajo, más incertidumbre y más precariedad. El acuerdo territorial en nuestro país está roto. Yo sé que cuando se habla de que el acuerdo territorial en el Estado español está roto, a todos ahora mismo se nos vendrá a la cabeza la cuestión catalana, que es ciertamente una manifestación, pero hay al menos 2 o 3 cuestiones de las que no se habla. Cuando decimos que el acuerdo territorial en nuestro país está roto, creo que hay que decir, en primer lugar, que está roto la relación entre los municipios y el poder central. Los municipios, que son las instituciones más cercanas y que prestan algunos de los servicios mejor valorados por los ciudadanos, no tienen blindado, constitucionalizado un modelo de financiación que les asegure que pueden prestar esos servicios, así que están al albur de los caprichos de la buena o de la mala relación con otras administraciones que tienen por arriba, y eso les hace ser permanentemente rehenes de una cierta batalla política. El problema de nuestro país cuando hablamos del modelo territorial es que a menudo nos olvidamos de la importancia de los municipios. Un modelo territorial pegado al territorio, con capacidad de satisfacer más y mejores necesidades y de ser más participativo, es un modelo territorial que empieza por blindar y por proteger la autonomía municipal. Y en segundo lugar, y de esto tampoco se habla, el problema del acuerdo territorial roto de nuestro país es que España se está quedando vacía. Y cuando hablamos de problema territorial, a menudo hablamos de la relación casi siempre entre las grandes metrópolis de Madrid y Barcelona. Madrid y su gran área metropolitana, Barcelona y su gran área metropolitana. Lo que pasa es que en realidad en nuestro país no ha habido un modelo de desarrollo. Ha habido un modelo de conexión de 3 o 4 grandes ciudades con un sistema de transportes, transportes de personas, transportes de mercancías, interconexión cada vez más sofisticado, que cada vez se dejaba más territorio, más comarcas, más provincias y más población por fuera. No hay una posibilidad de construcción de un modelo de país desarrollado, sostenible y que pueda cuidar de su gente con este modelo, digamos, terriblemente centrípeto en el cual nos esforzamos en conectar 2 o 3 ciudades y sin embargo no hay ninguna política para el sostenimiento del grueso del territorio de nuestro país, ni en lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos, ni en lo que tiene que ver con el fomento de actividades económicas, ni en lo que tiene que ver con el transporte de personas o el transporte de mercancías, ni en lo que tiene que ver con su revalorización política y cultural. Y por cierto, a menudo cuando discutimos de esto se nos dice que el elemento que debería servir como elemento más importante para representar a las provincias menos pobladas en la política nacional es una ley electoral marcadamente injusta que la sobrerepresenta y que le hace que los diputados sean mucho más baratos por las provincias menos pobladas. Ahora, ese sistema lleva 30 años y no ha garantizado que haya más inversiones, más dinero, más obra pública o más atención política a esas provincias. A menudo porque esas provincias se utilizan como semilleros para poner cuneros como voto cautivo para las grandes formaciones políticas. Así que, digamos, la desproporción del sistema electoral no ha funcionado de modo alguno para producir cohesión territorial. El último de los acuerdos rotos en nuestro país es el acuerdo intergeneracional.
Y esto tiene dos manifestaciones, una social y una política. La manifestación política es la más conocida. Tenemos fundamentalmente dos partidos, en primer lugar el que represento, pero fundamentalmente dos partidos pujantes en la población que tiene de 45 años para abajo y dos partidos muy sólidos en la población que tiene de 50 a 55 años para arriba. Esto no es un problema en sí mismo durante un tiempo, pero no se puede tener una política territorial, económica y social coherente y cohesionada solo con partidos que le hablan a los treintañeros y partidos que le hablan a los sesentañeros. En nuestro país, y esto no ha sido una confusión, no ha sido un defecto concreto y específico. Esto ha sido el resultado de un sistema muy determinado de aplicar los recortes, que es el aspecto social en el que me quería detener. En nuestro país las políticas de recortes, de congelación de salarios, de recortes en los servicios públicos, de hachazos a las prestaciones sociales, de depreciación de la capacidad de compra de los hogares, esas políticas han sido unas políticas que han tenido un sesgo generacional claro. El partido en el gobierno ha entendido que mientras que le siguieran votando los españoles en edad de jubilación no iba a tener ningún problema, así que podía pulverizar las condiciones de vida y de trabajo de sus nietos. Bien, hoy estamos al final de ese callejón sin salida. La pulverización de las condiciones de trabajo, de los salarios y de las condiciones de vida de las generaciones de los hijos y de los nietos, hoy hace muy difícilmente sostenible las pensiones de los mayores y nos aboca a la necesidad de recuperar el acuerdo intergeneracional en nuestro país, de recuperar ese acuerdo que permita restablecer la solidaridad entre generaciones frente al intento de establecer, digamos, políticas segmentadas que recortan a unos prometiéndole a otros que a ellos no les van a tocar, porque siempre llega, porque inevitablemente la pulverización, la destrucción de las condiciones de vida de una parte acaba afectando al resto del país. ¿Qué creo entonces? Digo, porque hay una parte buena también, o sea, después del cuadro tenebroso hay una parte buena. ¿Qué creo entonces que hay que hacer en España? ¿Qué creo que son las medidas más urgentes con las que hay que ponerse manos a la obra para solucionar este problema? Creo que en primer lugar necesitamos una política que vuelva a conectar crecimiento económico con bienestar social. No podemos sostener más tiempo esta ficción según la cual los grandes números crecen y la economía familiar, la renta que entra en el hogar, los salarios, las pensiones, los servicios públicos no crecen. Hay que volver a conectar una política económica y social moderna y sostenible para las siguientes décadas en España. Tiene que tener un objetivo prioritario: convertir el crecimiento económico en desarrollo social. Y esto no solo por una especie de, qué sé yo, altruismo o espíritu de justicia social, que también la principal brecha que divide hoy a los españoles es la brecha entre la mayoría que ha salido perdiendo de la crisis, que ha retrocedido décadas en sus condiciones de vida y de trabajo, y la minoría que ha ganado más que nunca. Y eso no ha sido algo que lo determinaran las finanzas internacionales, eso no ha sido algo que lo determinaran una especie de ley de los grandes números. Eso ha sido el resultado de políticas económicas concretas que han hecho que unos pocos ganen mucho más que nunca, separándose, escindiéndose del desarrollo del resto de nuestro país. Pero es que hay que decir además que ese modelo social no es sostenible económicamente. No es sostenible. No es verdad que España pueda volver a ser económicamente competitiva solo por la vía del ajuste salarial. Nosotros nunca vamos a ser capaces de establecer una política de costes laborales más baja que la de, por ejemplo, los países del Mediterráneo Sur o los de China. Es imposible, no se puede competir con los países del llamado mundo en desarrollo por salarios más bajos. No hay quien compita. Esa es una vía al desastre. Nosotros tenemos que competir por el otro lado. Tenemos que competir por una economía de mayor valor añadido, por más capacidad de compra y de activación económica de la demanda y, por tanto, por aumentar la renta disponible en los hogares y por una economía del conocimiento, de la transición energética, por una industrialización inteligente que nos haga competir por arriba y no por abajo. Lo digo en otras palabras: cerrar la brecha de la desigualdad social, frenar el empobrecimiento, acabar con la precariedad y acabar con la exclusión social no es solo algo que nos lo pida el corazón o la ética, es algo que nos lo pide también cualquier política económica responsable. En España no va a haber recuperación económica en el largo plazo sostenible, a no ser que lo que estemos pensando otra vez es fiar todas nuestras esperanzas de recuperación económica a otra nueva burbuja del turismo y del ladrillo. Pero creo que hemos aprendido que esas burbujas se expanden y después se pinchan, y cuando se pinchan, si no tienes nada con lo que sostener la estructura productiva del país, lo que viene es más precariedad y más exclusión. No hay manera de sustentar un desarrollo económico de largo recorrido e incluyente
que no pase por aumentar la demanda interna. Y en ese sentido, y aumentar la demanda interna en términos muy concretos, es volver a restablecer el poder de compra de los salarios, volver a proteger y aumentar los salarios, que pasa por mejorar las condiciones de trabajo y el derecho a la negociación colectiva en primer lugar, pero que pasa también por una política decidida de incentivos fiscales, una política expansiva fiscal para restablecer una buena parte de la capacidad de compra de los hogares más humildes que se han perdido en estos años. Porque esa capacidad de compra es fundamentalmente la que determina que se genere más empleo. No es verdad, y nunca fue verdad, que el problema del empleo en nuestro país fuera que despedir fuera caro. Despedir es baratísimo ya, cada vez más barato, y eso no hace que se contrate más. Porque las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, que son los que generan el grueso del empleo en nuestro país, cuando no contratan más, lo hacen o porque tienen dificultades de crédito, y ahí tengo que decirlo muy claramente, es una vergüenza que hayamos rescatado entidades financieras con dinero público, que después no le hayamos exigido que devuelvan el dinero. En Estados Unidos se les exigió que devolvieran el dinero, pero que además, una vez rescatadas, no les hayamos obligado a que den crédito a las pequeñas empresas, que den crédito a los autónomos, que den crédito a las cooperativas o que den crédito a las empresas en dificultades económicas. Por una parte tienen dificultades de crédito, pero por otra parte tienen dificultades de demanda. Que se hayan congelado y reducido los salarios, que se haya reducido la renta disponible en los hogares porque hay que gastarse dinero en cosas que antes no costaban o costaban menos, como la universidad de los hijos, como las residencias para los mayores, como los libros de texto, como el gas o la electricidad, que no paran de subir cuando tenemos un oligopolio que gana beneficios récords incomparables con los de países de nuestro entorno como Francia o como Alemania. Que la familia gaste más dinero en eso y tengan, por tanto, menos dinero para consumir, se ha traducido en que los pequeños comercios, los de proximidad, los del barrio, los de la comarca, venden menos. Y como venden menos, contratan menos. Y como contratan menos, se aumenta el desempleo y, por tanto, todos nos gastamos más en que el Estado tenga que pagar más en desempleo. Y, por tanto, nos empobrecemos más. Hay que romper ese círculo vicioso que nos lleva al empobrecimiento y que cuanto más recorta, más empobrece. Y eso solo se rompe con una política económica decidida para recuperar la demanda interna, recuperar los salarios, recuperar la capacidad de compra y de bienestar de los hogares. Esa política económica tiene que pasar también necesariamente, y lo hemos dicho repetidas veces, por una reforma fiscal en profundidad. En España, los sectores más privilegiados tienen que entender que un país desarrollado y próspero es un país en el que se pagan impuestos justos, es decir, que quien más paga, más tiene, porque el que se lo ahorra y cree que reduciéndoselo del impuesto de sociedades, del impuesto de patrimonio, así acaba ganando, hay que recordarle que gana en el corto plazo, pero que en el largo plazo lo que consigue es que haya un país que tenga menos recursos para invertir, que tenga menos recursos, por ejemplo, para invertir en que los jóvenes que formamos con mucha dificultad después no puedan desarrollar su carrera aquí, sino que se vayan a inventar o a patentar a laboratorios en Londres, a empresas en Berlín o a empresas en los Estados Unidos. Y cuando se van, al irse, se llevan con ellos todo el dinero y el esfuerzo que sus familias y que el Estado, es decir, todos nosotros, invertimos. Una política económica decidida es una política económica que aborda de una vez por todas que quien más tiene que pagar más impuestos para financiar un país más moderno y para financiar un país donde haya capacidad de hacer una política económica a la altura de nuestras necesidades. Y cierro con esto la parte de economía por una transformación energética que nos haga menos dependiente de la energía fósil, de los combustibles fósiles, y que nos haga menos dependiente de la energía que compramos fuera. En España lo que más está lastrando la balanza comercial no es que los salarios pesen mucho, es que el coste de la energía es altísimo, y frente a eso deberíamos estar aprovechando como nichos de desarrollo aquello de lo que tenemos más y en abundancia. El sol, el viento, son recursos naturales que tenemos en abundancia, que están explotando mucho más y mucho mejor en muchos países de nuestro entorno con peores condiciones climatológicas, y que nosotros aquí simplemente no explotamos, lo cual quizás, me permiten ustedes la hipótesis, tenga algo que ver con que los expresidentes de nuestro país tienen una severa costumbre de acabar después en los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas beneficiadas por una política energética que es muy cara y que nos sale muy cara a todos ustedes. Y en último lugar, hablando de política económica, y cierro con esto la parte de política económica, necesitamos un Estado emprendedor. No es verdad que los mejores y los más productivos sectores de la economía se desarrollen solos. Hay que apoyarlos. Y apoyarlos significa una política económica decidida para decir que nosotros no queremos ser un país de segunda que en Europa expulsa a sus jóvenes mejor preparados y recibe turismo barato.
Está bien que haya turismo, pero si el intercambio entre exportar ingenieros o científicos e importar turistas que vienen exclusivamente a consumir turismo barato fuera muy productivo, Alemania o Francia habrían basado su modelo económico en ese intercambio. Ellos han elegido hacer lo contrario. Y creo aquí que nosotros tenemos que copiar ese modelo. Y copiar el modelo pasa por reconocer que nuestro país necesita un proceso de industrialización inteligente, en la economía del conocimiento, en la economía digital, en las nuevas energías y la energía limpia, en la economía verde. Necesita un proceso de industrialización inteligente. Y donde las empresas privadas no tengan crédito, no lleguen o no se atrevan a hacer una inversión que a lo mejor no saben si en 10 o en 20 años les va a rendir beneficios, ahí el Estado tiene que abrir una línea de negocio para después atraer el capital privado. Pero hace falta entonces un Estado que frente a las dificultades económicas no se tape las manos. Hace falta un gobierno que diseñe una política industrial para las próximas 2 décadas. Y que diseñe una política industrial, claro que sí, queriendo colaborar con el capital privado y con las empresas, pero apostando porque tengamos un tipo de sectores industriales determinados, no dejando simplemente una actividad según la cual que vengan los inversores a invertir en lo que inmediatamente les resulte más rentable siempre es mejor, porque ¿y si lo que les resulta más rentable es comprar pisos para venderlos más baratos? ¿Ese es el modelo económico que vamos a tener? No. Está bien que quien quiera lo pueda hacer, pero nosotros también queremos que en España pueda haber nanotecnología, nosotros también queremos que en España pueda haber investigación puntera, nosotros también queremos que haya economía del conocimiento, que haya universidades que estén entre las más valoradas, que vuelva a haber industria. Nosotros también queremos un proceso así, y un proceso así se tiene que sostener con una política económica decidida, no solo que se dedique a recortar. Hemos tenido un gobierno que por política económica ha entendido recortar a los de abajo y regalar a los de arriba. Necesitamos ahora uno que obligue a volver a equilibrar la balanza, a recuperar las condiciones de vida de los de abajo y hacer una política económica decidida que tenga proyecto de país para las siguientes décadas y no para las siguientes elecciones. Con respecto a la cuestión política y moral, en España tenemos reformas políticas que son, me parece, impostergables. Y hemos sufrido durante demasiado tiempo un discurso inmovilista que nos acusa a quienes decimos que hay cosas que tienen que ser transformadas de querer destruir la institucionalidad. En mi opinión, eso es una inmoralidad. En mi opinión, no hay nada que le haya hecho tanto daño a las instituciones y a la convivencia en nuestro país como que los ciudadanos hayan visto que las instituciones se convierten en un botín de reparto para determinadas familias. Y sin embargo, nosotros no podemos confiar, y lo digo muy claramente, solo en que el voto a una opción política o a otra cambie de manera determinante cómo ha funcionado esto durante las últimas décadas. Hacen falta transformaciones institucionales sólidas que aseguren que no vuelve a suceder. Por ejemplo, con respecto a la justicia, tenemos que avanzar en un sistema que despolitice la elección de los órganos de gobierno judicial. Y tenemos que avanzar en un sistema que dote de más medios a la justicia, porque muchas veces nos encontramos con que los jueces o las jueces, cuando tienen que investigar, por ejemplo, pongan por ejemplo un caso hipotético al partido de gobierno, necesitan, por ejemplo, a los mismos peritos que le tiene que poner el Ejecutivo. Es decir, que el que investiga necesita de la magnanimidad de que le preste recursos a aquel que va a ser investigado. Es decir, que tiene muchas dificultades para investigar. Esto no es una crítica a los jueces, al revés, es constatar que muchas veces han sufrido todo un proceso de amordazamiento o de zancadillas para no poder realizar bien su trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que hay determinadas formaciones políticas en determinados territorios de nuestro país, lo voy a dejar así, que están en el poder político no porque tengan un proyecto de futuro hacia adelante, sino porque temen las consecuencias jurídicas de perder el poder político y de tener que afrontar ante los tribunales una buena parte de lo realizado durante los últimos años. Y por eso tenemos que reforzar la independencia de la justicia y la independencia de los tribunales. Mirad, en el Congreso de los Diputados aprobamos muchas cosas que el gobierno nos veta sistemáticamente. Que el gobierno nos veta, que el gobierno ralentiza, que el gobierno guarda en un cajón o que el gobierno hace que se quede en papel mojado. Según llegamos nosotros al Parlamento, la primera medida que registramos, que sometimos a votación y que la votación salió adelante, que ganamos la votación, fue la subida del salario mínimo interprofesional. Y no la subida del salario mínimo interprofesional porque consideráramos solo que era una medida de justicia, sino porque, como he intentado explicar antes, es una medida que repercute inmediatamente en la economía local, repercute inmediatamente en las pequeñas empresas, sobre todo de las partes más empobrecidas de nuestro país. Bien, esa medida se aprobó y todavía no está aplicada. El gobierno dijo que eso afectaba a los siguientes presupuestos generales del Estado, que me parece que es una cosa muy discutible porque el salario mínimo no lo paga el gobierno, que afectaba a los presupuestos generales del Estado y por tanto que se vetaba y que se metía en el cajón. Necesitamos que
la independencia del Parlamento frente al Ejecutivo esté mucho más garantizada, sobre todo ahora que vamos a un sistema de partidos en España en el que se ha acabado, digamos, las mayorías de partido único y que vamos a tener que entendernos y que colaborar. Y en último lugar, y antes lo he enunciado, para la reforma institucional necesitamos tomarnos en serio el combate contra la corrupción. Y esto no es tirárnosla a la cara. Claro que hay que denunciarla cuando haya. A mí me parece una vergüenza que el presidente del gobierno de nuestro país se sentara en la Audiencia Nacional para declarar por la presunta financiación ilegal de su partido durante 18 años en el que él estaba al mando. Pero no es para tirárnoslo a la cabeza, es fundamentalmente para hacer las transformaciones institucionales que nos permitan combatirla. Y esas transformaciones institucionales pasan también por frenar las formas concretas de corrupción que es legal. Nosotros en España necesitamos tener, lo estamos discutiendo ahora en el Congreso, un registro de lobbies. Necesitamos saber quién influye a qué políticos y quién les paga qué para que hagan para que tomen determinadas decisiones. Está bien que lo hagan, pero la ciudadanía tiene que saber quién está respondiendo a quién. Necesitamos un sistema de protección del denunciante, que haga que quien denuncia una trama, un contrato fraudulento o un caso de corrupción no se esté jugando la vida, el puesto o poder vivir en su ciudad, sino que tenga un sistema que le proteja el anonimato y que le proteja para que pueda alertar de casos de corrupción con más garantías. Necesitamos dotar de más y mejores medios a la Fiscalía Anticorrupción y necesitamos una Fiscalía Anticorrupción que se dedique a combatir a la corrupción y no a darle chivatazos a los corruptos cuando la Guardia Civil va a detenerlos. Quiero recordar ahí que tenemos un fiscal anticorrupción y un fiscal general y un ministro de Justicia que han sido reprobados por el Congreso de los Diputados. Eso supongo que en cualquier otro país habría hecho que dimitieran. Si uno es fiscal anticorrupción o si uno es fiscal jefe, si uno es fiscal general y el Congreso de los Diputados de su país le dice que no confía mayoritariamente en él, es decir, la expresión de la voluntad popular le dice que no confía mayoritariamente en él, me imagino que en otro país eso supone que dé un paso atrás. En el nuestro eso supone que en el caso del fiscal general se quede, digamos, en su sitio y tan tranquilo y tan contento. Por lo que tiene que ver con la reforma territorial, lo intentaba explicar antes. Yo creo que en España necesitamos acordar un sistema de financiación autonómica que no dependa de una puja permanente, que no dependa de una especie de lonja en la que pujamos cada año según quién presta mayorías o quién no la financiación autonómica. Necesitamos fundamentalmente que esa financiación se lleve también a los municipios y lo voy a decir muy claramente. Necesitamos meter en los estatutos de autonomía y en la Constitución un suelo de ingresos. El Partido Socialista y el Partido Popular aprobaron meter un techo de gasto y aprobaron meter en la Constitución la prioridad del pago de los intereses de la deuda antes que cualquier política social o política económica. Yo creo que esa es una reforma nefasta que hay que echar hacia atrás. Pero no vale con echarla hacia atrás, tenemos que hacer exactamente lo contrario. Tenemos que calcular cuánto cuesta nuestro estado del bienestar. Y una vez que hayamos calculado cuánto cuesta, tenemos que garantizar un suelo de ingresos, y ese suelo de ingresos no puede depender de mayorías electorales. Hay que pactarlo y meterlo en los estatutos de autonomía y hay que meterlo en la Constitución española que garantice la prestación de esos servicios. ¿Y por qué? ¿Solo porque queremos vivir en mejores condiciones? También, pero no solo. Fundamentalmente porque no queremos que cuando vuelva a venir una turbulencia financiera internacional, que cuando vengan maldadas, que cuando venga alguna situación de crisis internacional, a ningún mal gobernante se le ocurra que la única manera de salir de la crisis es recortando las condiciones de vida de los de abajo, de la gente sencilla y de la gente trabajadora. Necesitamos, por tanto, ahora que se habla tanto de la reforma constitucional, pero sorprendentemente tampoco de su contenido, nos pasamos el día hablando de la reforma constitucional sin hablar de qué cosas habría que transformar, necesitamos blindar los derechos sociales. La Constitución española actual tiene bien protegidos los derechos civiles y políticos. Es verdad que la ley Mordaza es un retroceso de décadas en ese sentido, pero tiene bien protegidos, o relativamente bien protegidos, los derechos civiles y políticos. Bien, yo creo que tenemos que proteger al mismo nivel los derechos sociales. De nada sirve que la Constitución reconozca el derecho al empleo, el derecho a la sanidad pública o el derecho a la vivienda si después eso no es exigible, si después eso se convierte simplemente en un artículo de la Constitución. Eso se tiene que convertir en un mandato inmediatamente exigible y para eso hay que dotar de los medios y de los recursos necesarios para hacer políticas públicas que asegure que la Constitución se cumple. Creo que hay partidos políticos que se autoarrogan permanentemente el título de constitucionalistas, olvidándose sistemáticamente de una parte fundamental de nuestra Constitución. Y por tanto yo pediría que, digamos, nos demos menos golpes en el pecho con la Constitución y pongamos más esfuerzos en cumplirla, en lo que asegura condiciones y derechos para la gente y en transformarla allí donde creemos que hay que actualizarla o que hay que mejorarla. Alguien preguntará, no sé cómo voy de tiempo, 5 minutos quedan. Alguien preguntará
que cómo se hace esto, que si para hacer esto hay que esperar a que Podemos gane las elecciones. No, y además esto no basta, esto no puede ser el programa de un partido. Sé que puede sonar raro que yo, que soy diputado nacional de un partido político, defienda que esto no puede ser el programa de un partido, pero honestamente un horizonte de país no puede ser el programa de un partido. En España necesitamos abrir una conversación entre gente diferente. Yo sé que esto no está de moda decirlo. Yo sé que entre gente diferente lo que está de moda es que nos gritemos en las tertulias. Y yo sé que está de moda que nos tiremos trastos a la cabeza. Yo quiero derrotar política y culturalmente el modelo de país del Partido Popular, porque me parece que es recentralizador, porque me parece que es injusto, porque me parece que por lo menos ha sido connivente con la corrupción y porque me parece que nos ha hecho que hoy seamos un país mucho más dividido, fundamentalmente entre la minoría ganadora de la crisis y la mayoría que hemos retrocedido años y años con la gestión ineficaz e injusta de la crisis. Pero sin embargo, pese a querer eso, reconozco que es una fuerza política que representa a millones de españoles y que ninguna transformación de calado se va a poder hacer sin integrar a esos millones de españoles. Y por tanto que lo que tenemos que hacer, lo decía antes, no es escorar el gobierno un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Cierto que necesitamos un gobierno que después de mucho tiempo de gobierno al servicio de los de arriba se ponga al servicio de los de abajo. Cierto que necesitamos un gobierno que después de mucho tiempo al servicio del despido se ponga al servicio de la contratación. Cierto que necesitamos un gobierno que cuide al menos tanto de los trabajadores, de los pensionistas y de los autónomos como ha cuidado de los banqueros y de los corruptos el gobierno actual. Pero sin embargo, las transformaciones que necesitamos para recomponer el acuerdo de convivencia, para recomponer un contrato social que nos dé seguridad a todos, que nos asegure que gane quien gane, vengan como vengan dadas las elecciones, vengan como vengan dadas las turbulencias financieras internacionales, vengan como vengan dadas las peleas entre partidos, que nos asegure, digamos, un mínimo de condiciones para que la gente pueda vivir sin miedo, con dignidad, con garantías, sin saber qué va a pasar cuando se acabe este contrato, si te renuevan o no, qué va a pasar si los mayores se me ponen enfermos, qué va a pasar si mi hijo se tiene que ir del país, qué va a pasar si un golpe de mala suerte me hace que tenga que cerrar el negocio y a lo mejor ya no me puedo levantar otra vez. La única posibilidad de establecer un contrato social de nuevo con garantías, que básicamente asegure que volvemos a ser un país con igualdad de oportunidades, se nazca en un barrio más humilde o en un pueblo más humilde o se nazca en un barrio más privilegiado o más pudiente, la única posibilidad es a través de una conversación entre diferentes. Y esa conversación entre diferentes, lo más importante no es quién desarrolla las ideas, lo más importante es qué ideas se desarrollan. Mira, hay un diario que a nosotros nos criticó mucho que lleva una editorial en defensa de la renta básica universal. Cuando nosotros defendimos que hacía falta una renta básica universal, esa era una idea completamente alocada. Era una idea alocada y un término que se ha puesto muy de moda, aunque nadie es capaz de definirlo, era una idea populista. Sin embargo, hoy muchos de los que criticaban empiezan a reconocer que para sacar a millones de españoles de la pobreza y para reactivar la economía hace falta una inyección de recursos que asegure que ninguna familia está sin prestaciones o que ninguna familia tiene que vivir solo de las pensiones de sus mayores. Y que esa inyección de recursos no es tirar el dinero, porque ¿a dónde van esos recursos? Esa gente que hace, se lo lleva a Suiza. Esa gente que hace, lo ahorra. La inyección de recursos en los hogares más humildes y más necesitados es inmediatamente consumo en su entorno. Y como es inmediatamente consumo en su entorno, es inmediatamente más facturación, más recaudación fiscal para el Estado, pero también más contratación y más generación de empleo. Cuando nosotros decíamos eso hace 3 años, esa era una idea alocada, era una idea radical, era una idea extremista y es una idea populista. Hoy, 3 años después, resulta que hay periódicos de tirada nacional que nos decían que eso era imposible hacer, que lo empiezan a discutir. Pues mirad, yo tengo compañeros que cuando leen eso se indignan y dicen, joder, lo que me han llamado a mí por defender estas ideas. Yo lo tengo que decir honestamente, me alegro. Me alegro, porque eso significa que hay ideas que se abren paso. Yo no sé quién las realizará, no sé quién las conducirá, no sé quién las firmará, pero si me apuráis, y a lo mejor os parece raro que lo diga alguien que es diputado de un partido, lo importante es que se abran paso. Lo importante es que haya ideas que son justas, que son modernas, que son sostenibles, que permiten que en nuestro país dejemos de vivir en un país en el que quien tiene mucho dinero se salta todas las reglas y quien tiene muy poco las reglas le caen con ferocidad encima del lomo y que por tanto seamos capaces de desarrollar de nuevo un contrato social que frente a la ley del más fuerte opone la ley del más débil. Esas ideas son las que tienen que formar parte de una nueva conversación que asegure de nuevo que somos capaces de conciliar la justicia social, el desarrollo económico y la salud democrática. A eso es a lo que llamo la conversación pendiente que necesitamos en nuestro país,
A eso es a lo que llamaría el contrato social que hay que recomponer, y a eso es a lo que los poderosos le llaman populismo y nosotros le llamamos poner orden. Muchas gracias.